podemos hacerle algo a alguien que sea para bien, aunque ellos nos deseen mal, Dios lo va a restituir en bendición. Pueblo dice gracias, porque Tiempos mejores vendrán sobre su vida. Esa mala racha se termina en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios se va a encargar de restituirlo. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Tu pueblo dice, tu pueblo dice.
la veracidad de la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que creer que este es el libro de todas las edades? Han transcurrido, han caído muros, han caído sistemas, pero la palabra bendita de nuestro Dios permanece para siempre. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra, dice el Señor, permanecerá por los siglos de los siglos, porque esta es la palabra de nuestro Dios. Amén. Y dice en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el verso 19, dice de la manera siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos, dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, por lo cual su conocimiento es histórico, es presente y es futuro. Y ahora más que nunca tenemos que estar más atentos a su contenido, a sus preceptos, y ponerlo a la medida que esté a nuestro alcance en nuestra práctica. Tenemos la palabra profética más segura, por lo cual declaramos la veracidad de la palabra. Dentro de los legados que Dios ha dejado a su pueblo está la palabra, que es histórica, que es presente y es futurista. Por lo cual debemos de estar atentos a sus preceptos, porque ella cada día cobra mayor vigencia, porque tenemos la palabra profética más segura. Han caído muros, han caído sistemas, pero la palabra de Dios permanece por los siglos de los siglos. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 8, primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 56, dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que habló, diciendo: ninguna palabra de estas, de sus promesas que expresó por Moisés su siervo, ha faltado. Ninguna palabra ha faltado expresada por su siervo Moisés. Y en Mateo 5:8 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. La veracidad de la palabra, su contenido inspirado por el Espíritu Santo, ordenado por Dios, eso le da la veracidad a la palabra, la contundencia de que tenemos la palabra profética más segura. Muchas veces andamos detrás de personas que nos digan acerca del presente, del futuro. Yo les recomiendo que antes de ir a esas personas, más bien debería de consultar la palabra acerca del presente y del futuro de la humanidad, para que eso le traiga a usted certeza y convicción. Por muchos años han querido eliminar este libro sagrado y nadie lo ha podido. Más bien cobra vigencia. Es un bestseller, es el libro más vendido del mundo, es el libro más consultado en el mundo. ¿Por qué? Porque no es un libro inspirado por un hombre, es inspirado por el Espíritu Santo. Por eso cobra vigencia todos los días de nuestra existencia este sagrado libro. Y hermoso es cuando exterioriza el salmista que leer el contenido de esta palabra dice que hace sabio al sencillo. Y es hermoso cuando el profeta Jeremías dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y fueron el alimento espiritual para nuestras vidas. Tenemos que estar más pendientes de su palabra. Hay gente que dio su vida alrededor del mundo por
convertirse en traficantes de la palabra de Dios. Cuando existió el sistema de la Unión Soviética, mucha gente dio su vida para que hoy usted y yo tengamos acceso a tantas versiones que hay en el mundo hoy en día del contenido de la palabra. Pero parece que no le diéramos la importancia necesaria, ni agradeciéramos a esos mártires que no claudicaron, que no se dieron espacio hasta que se reconociera que tenemos la palabra más segura que tenemos, como lo es las Sagradas Escrituras. Hay buenos libros, pero que nos dan consejos y nos orientan. Pero la única que produce vida y cambio en nosotros es las Sagradas Escrituras. Por lo cual, el primer aspecto que comparto con ustedes, con los oyentes y televidentes, es que la palabra de Dios nunca fue traída por voluntad humana. Que usted pueda estar claro en esto. Que la palabra de Dios nunca fue traída por voluntad humana. Se lo compruebo con la palabra. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 21. ¿Qué dice la palabra ahí? Segunda carta de Pedro capítulo 1 verso 21 dice, yo creo que está en la pantalla para que usted pueda leerlo conmigo. A la cuenta de 2 vamos a leerlo. Amén. 1, 2. Porque nunca la palabra fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que estos hombres escribieron. Dice que más de 40 hombres, pero que no fue por voluntad, conocimiento humano, sino con la sabiduría de Dios a través del Espíritu Santo, que dio el conocimiento a estos hombres a lo que tenían que redactar, sino que fue inspirada por el Espíritu Santo mismo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No es alguna parte de la Escritura. Los 66 libros, todos fueron inspirados por Dios. ¿Y para qué? ¿Para qué sirven las Escrituras? ¿Qué hace con la vida del ser humano que entrega su corazón y su vida a Dios? Vayamos a la Escritura, segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16. Y vea cómo comienza el texto diciendo lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado en toda buena obra. Entonces la palabra inspirada por Dios tiene un efecto en la vida de cada uno de nosotros cuando la escudriñamos. Es una palabra inspirada que produce vida y produce cambio en el lector. Entonces es viva y es eficaz, que produce cambios, que se origina en cambio en nuestro interior. Es lo que hace la palabra de Dios. Sirve para corregirnos, sirve para orientarnos de la mala conducta a la buena conducta. Es lo que hace la palabra de Dios. Por eso vemos vidas transformadas, vidas cambiadas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder del Espíritu Santo para que cuando esa palabra llega, usted mismo dice: la palabra hoy trató conmigo. Hoy la palabra me habló. Porque es una palabra inspirada que sirve para instruir en la justicia de Dios para los hombres. Cuando la palabra de Dios, cuando esta palabra se suelta, tiene poder espiritual. Tiene poder espiritual. Con la palabra de Dios atamos y desatamos. Cuando decimos la palabra, cuando soltamos la palabra de Dios, esa palabra ungida va. Y va porque va ungida con el Espíritu Santo. No es porque sale de nuestra boca, sino porque es palabra bendita de nuestro Dios.
En Zacarías capítulo 4, verso 6 dice: entonces respondió y habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién hace la obra cuando se suelta la palabra? El Espíritu Santo, que redarguye de pecado, de justicia y de juicio al oyente. No es la potencia con que nosotros hablemos, sino la autoridad misma que tiene la palabra. Cuando se suelta la palabra, cuando usted dice en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, usted está, no es con espada ni con ejércitos. Los demonios tienen que retroceder. Las enfermedades tienen que salir. Cuando usted utiliza la palabra de Dios, todo aquello que se levante contra el conocimiento de Dios no puede prevalecer, porque la palabra de Dios es ungida y tiene poder para contrarrestar toda acechanza del enemigo. Bendito sea Dios por este legado trascendental que nos ha dejado, como lo es en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras dice: encontré tus palabras y fueron para mí. Y es hermoso cuando se le dice a Josué en el capítulo 1, en el verso 8: nunca se te apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es hermoso lo que dice. Cuando alguien va a presidir a un pueblo complicado, de dura cerviz, le dice: mira, para que tú te mantengas sólido como líder al frente de esto, escudriña la palabra. Es como el salmista dice en el Salmo 1. ¿Qué es lo que dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Prosperará. Es el poder de la palabra, que tiene un poder transformador, que cambia nuestra vida, que impacta nuestro ser, que origina cambios radicales en nuestro interior, que se refleja en el exterior. Esa es la palabra bendita de nuestro Dios, en el cual tenemos que estar atentas. Nunca ella fue traída por voluntad humana, porque sería un libro cualquiera. Pero ¿por qué sigue siendo el libro más vendido, más consultado? Porque es histórico y tiene vigencia hoy en día, porque es palabra ungida por Dios. Porque la palabra de Dios no es de interpretación privada, no es individual, es pública. La interpretación de la palabra no es exclusiva para alguien, es para todo aquel que la pueda ocultarla, encontrará el consejo oportuno. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, es pública, es dada para su pueblo. Él nos habla del presente, la palabra nos habla del futuro, nos dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. La Biblia nos habla de los pseudo mesías, de los pseudo líderes que iban a surgir alrededor del mundo, y cada uno de nosotros hemos visto gente que dicen que son los pseudos mesías, pseudos líderes que quieren salvar a los pueblos, sacar a los pueblos de pobreza, sacar a los pueblos de esa situación. Y esto es a consecuencia del pecado. Simplemente si nos volvemos a Dios y nosotros como pueblo nos humillamos delante de su presencia, Él sanará su tierra y los campos florecerán. A menos que como pueblo nos humillemos delante de Dios, tiempos mejores podrán venir sobre las naciones, sobre los pueblos. Hay mucha rebelión en el pueblo. Hay muchos que utilizan el nombre de Dios en vano. Hay muchos que utilizan hasta el texto de la palabra, pero el mismo texto les juzgará en aquel día. Es importante que nosotros entendamos
que tenemos la palabra más segura y no de interpretación privada, sino que pública. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y es limpia. Es limpia, es pura. Hay gente a través de la lectura de la palabra se ha convertido al Señor. ¿Cómo conocemos a Cristo? A través del conocimiento de la palabra. Dice, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí, dice Cristo Jesús. ¿Cómo conocemos a Cristo? A través de las Escrituras. ¿Cómo conocemos el camino para la salvación? Las Sagradas Escrituras. ¿Qué nos depara más allá? Escudriñemos las Escrituras. En Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo hubiese dicho, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, dijo Cristo, también vosotros podáis estar. ¿Y cuántos están preparados? Amén. Entonces la palabra de Dios es limpia, es pura, es transparente. Lo que se necesita y requiere hoy en día. Dice los Proverbios capítulo 30, versos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadirá su palabra para que no se interpreta. No seas hallado mentiroso. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y no seas hallado mentiroso. La palabra sola se defiende. La han querido aniquilar. Muros han caído, sistemas han caído, pero la palabra de Dios ha permanecido por los siglos de los siglos y permanecerá para siempre. Aleluya. Para siempre. Entonces, no debemos enseñar entonces con la sabiduría humana el concepto de la palabra, sino más bien con la sabiduría espiritual. Hay gente que dice voy a leer la palabra y no la entiende, porque esto ha de discernirse espiritualmente. 1 Corintios capítulo 2 verso 13 dice, lo cual también hablamos, el apóstol Pablo hablando, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con ¿qué? Sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay gente que dice, por favor, ¿me pueden explicar qué dice la palabra? Porque están tratando de discernirla humanamente. Y lo espiritual hay que discernirse como espiritualmente para poderlo entender. Para poderlo entender. Entonces, es en el tiempo que vivimos, tenemos que estar conscientes de esto, que la palabra de Dios no fue traída por voluntad humana, sino por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, por santos hombres para que escribieran el texto bíblico. El texto bíblico. Y vemos que la palabra cobra vigencia cada día. Queremos saber el futuro. La Biblia ya lo dice. La Biblia nos dice los tiempos difíciles que estamos viviendo. La Biblia nos habla que los hijos se volverán contra los padres, que los padres contra los hijos. La Biblia a través del libro de segunda de Timoteo en el capítulo 3 nos habla la característica del futuro hombre. Amadores más de sí mismos que de Dios, ávaros, mentirosos, tramperos. A esto tenemos que evitar. Ya la palabra nos advierte de hombres que saldrán por el mundo engañando y engañándose a sí mismos. Por lo cual tenemos que creer en la veracidad de su palabra. De su palabra. El segundo aspecto que nosotros debemos entender, que toda la escritura es inspirada por Dios. Que toda la escritura es inspirada por Dios. Ya dijimos para qué es. ¿Para qué es? Es un producto que procede de Dios y no del hombre.
Es un instrumento que procede de Dios y no del hombre. En segundo lugar, que es útil para enmendar nuestro caminar, para advertir del que camina erróneamente en el camino equivocado. Se cumplirá en esa persona la ley de la cosecha. El que mal anda, mal va a terminar. Pero el que persiste en hacer lo correcto, recibirá su recompensa por nuestro Señor en los cielos. Entonces, eso hace la palabra. Nos enmienda el caminar. Y en el libro de los Proverbios dice: no seas sabio en tu propia opinión. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Reconozcamos que necesitamos de Dios. Entonces, eso es lo que hace la Escritura, porque es inspirada, nos corrige. A veces venimos y actuamos con una naturaleza pecaminosa y hablamos y nos conducimos como el mundo, insultando, levantando calumnias, diciendo cosas que no nos competen, atando a la nación, atando al país. Y es tiempo que empecemos a decir las cosas buenas que el país tiene, no son las cosas malas, porque eso también, el poder de nuestras palabras también pueden atar y pueden desatar una nación. Es tiempo que nosotros comencemos a declarar la misericordia de Dios sobre esta nación. Que ya no queremos más derramamientos de sangre, no queremos más familias en luto, no queremos más familias con heridas en el corazón. Necesitamos incrustar en el corazón de esta sociedad y de cada individuo a Cristo. Muchas veces se quiere cambiar una nación, pero para cambiar una nación hay que cambiar el corazón del individuo, y el único que lo puede cambiar es Cristo Jesús. Cuando la iglesia se dé cuenta que lo que el mundo necesita nosotros lo tenemos, y lo que usted y yo tenemos se llama Cristo Jesús, el que puede poner el querer como el hacer en el corazón de las personas. Es grandioso la labor de la iglesia, magistrar lo que ella hace en nuestras vidas. Nos enmiendan, nos advierte y nos corrige. ¿Sabe cuál es su propósito? Su propósito es que el hombre y la mujer de Dios sean preparados para toda buena obra. Hay gente que ha aprendido a leer en las Sagradas Escrituras. Hay gente que aprendieron a leer en las Sagradas Escrituras. Y la palabra inspirada nos hace ver y hablar con sabiduría, con conocimiento de causa. Nosotros no tenemos que agregarle, solamente tenemos que hablar su palabra, porque su palabra es la ungida. Pero a veces queremos hacer una combinación entre lo humano y lo espiritual. La palabra no necesita que yo le ponga. Por sí sola produce cambios, cambia pensamiento, cambia corazones, cicatriza el corazón de personas. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y si es viva y si es eficaz, ¿qué quiere decir? Que es vigente. Que la palabra de Dios nunca pierde. Como cuando uno lee un libro, ha existido excelentes libros y existen buenos libros, pero que le ayudan. Pero la palabra de Dios es vida, que cada vez que se expone el texto de la palabra, provoca vida y reacciones en algunos. Que esta palabra nunca vuelve vacía, que hace en la vida de la persona con el propósito del cual Dios la creó. Hay gente que de un momento determinado vino desanimado y una palabra soltada del púlpito le levantó. O alguien que está luchando consigo mismo, vino la palabra y le dijo: eso que estás haciendo no es correcto delante de los ojos de Dios. Por eso es viva, porque tiene vida, porque tiene vida. Y es eficaz,
Y es eficaz, ¿sabe por qué? Eficaz es porque cuando se suelta y reaccionamos positivamente a ella, entonces nosotros se produce un cambio en nuestro interior que se refleja hacia el exterior. Vayamos al libro de Hebreos capítulo 4, verso 12 y verso 13. Hebreos capítulo 4, verso 12 y verso 13. Dice de la manera siguiente. Hebreos capítulo 4, en el verso 12, verso 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Entonces dice que la palabra, imagínense cuánto antes, hasta dónde penetra. Es como una espada de dos filos que a veces bota nuestros argumentos, nuestros conceptos humanos. La Biblia se encarga de botarlos. Hay gente que dice que Dios no existe. Yo recuerdo una experiencia hace algún tiempo cuando alguien me decía que yo creo que no hay nadie que no cree en Dios. Hay gente que dice que es atea. No creo en el ateísmo. Yo creo que sí hay toda la gente, porque hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Les doy el ejemplo. Una persona me dijo una vez, íbamos caminando en un pick-up de un compañero que había adquirido el vehículo, pero él tenía como 3 meses de haber aprendido a manejar. Y muchas veces yo quise establecer una conversación con ella, porque éramos paisanos de Progreso. Y me dice: yo no creo en Dios. Es que ¿por qué hay tantos niños muertos? ¿Por qué los hombres se odian? ¿Por qué la gente es mala? Y hay tantas cosas. Por eso yo no creo en Dios. Yo le digo: ¿usted cree que Dios es culpable de todo eso? ¿No cree que el ser humano se ha alejado de Dios y por eso el mal lo ha atrapado? Y mire, de repente salimos de la oficina y vamos por el bulevar. Y iban 2 buses peleando la línea. Y el compañero se puso todo nervioso, que se encaramó en la mediana y quedó hacia atrás. Íbamos para Camosa y el pick-up quedó para el otro lado. Se montó la mediana y de vuelta. Y empezó a temblar. Dijo: Dios mío, ayúdanos. Por eso yo digo que no hay ateos. Y yo aproveché y decirle: ¿y cómo dice que Dios no existe? Si es por la gracia de Dios, que si hubiera venido un furgón, lo hubiera dejado como chicharrón. Pero Dios y la misericordia de Él está con usted y está conmigo. Dios es real, Dios existe. Lo que pasa es que la soberbia no nos hace reconocer que hay un ser que nos diseñó y nos creó. Ese es Dios. Que el mundo, Satanás, ha querido meter incredulidad. Claro que sí. Hay gente que le echa la culpa de todo a Dios. Y tenemos que seguir trabajando eso. Tenemos que volvernos al Dios de la Biblia para que la gente pueda encontrar esa respuesta en el Dios de la Biblia. La palabra de Dios es el código de ética de los hijos de Dios. ¿Por qué es el código de ética? Porque ahí se nos dice cuál debe de ser la conducta que debemos de asumir. Que cuando venimos al Señor, en el mundo odiamos, nos vengamos, pero en el Señor no, bendecimos a aquellos que nos desean mal, y que Dios cambia esas maldiciones hacia nosotros en bendición. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, es el código de ética de los hijos de Dios. ¿Saben ustedes que hay un código de ética de los funcionarios públicos? Y yo me pregunto cuánto lo cumplirán. Hay gente que ni lo conoce.
Usted no puede ser cristiano y no conocer el Sagrado Libro. Algunos que lo tienen, el código de ética, las Sagradas Escrituras, y lo limpian los domingos y buscan un trapo mojadito y lo sacan y lo traen. No, este Sagrado Libro es para escudriñarlo, para atesorarlo y para ponerlo por obra. Así como el código de ética del funcionario público dice que no debe tomar regalos de nadie. ¿Sabía usted eso? Dice que no, debe renunciar a todo regalo, no debe recibir nada, porque a él se le paga por prestar un servicio. Entonces hay un código de ética del funcionario público. Entonces la palabra de Dios es el código de ética de los hijos de Dios. Entonces estamos claros en este sentido. Toda escritura es inspirada por Dios y nos ayuda a enmendar nuestros caminos, a enmendar nuestro proceder, hasta enmendar nuestro hablar. Antes de 10 palabras que decíamos, tal vez 9 eran malas y una buena. Pero cuando venimos al Señor nos damos cuenta que no es así la cosa, que en el Señor somos renovados, que el Señor rechaza todo ese vocabulario soez que no construye, sino que más bien destruye la vida y la relación de las personas, porque su palabra es viva. Y el tercer aspecto que comparto con ustedes, con los oyentes y los televidentes, es que, mire qué hermoso, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué quiere decir en esto? Que en medio de la oscuridad hay un libro en el cual podemos consultar que nos mostrará el camino que nos debemos de conducir, y es la palabra de Dios. Ella nos dice qué es lo que tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Hay gente que viene a preguntar, ¿será malo hacer esto? Pastor, ¿será malo hacer esto y lo otro? Yo le digo, hermano, ¿y por qué no escudriñan la Biblia? La Biblia dice qué es lo que tenemos que hacer y no lo que tenemos que hacer, porque es el código de ética de los hijos de Dios. A mí me preocupa cuando alguien me pregunta cosas tan sencillas. Les digo, pero es que no lee la Biblia. Me dice, es que no lo puedo perdonar. Entonces no le diga a Dios que lo perdone. ¿Cómo, pastor? No, vaya a Mateo 6 y lea el Padre Nuestro, ¿verdad? Y perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es que es difícil perdonar. Yo no le estoy diciendo que es fácil. El Señor es el que nos da la capacidad de perdonar a aquella gente que nos hace mal. Mire, a veces así como una persona como yo le digo en secreto a usted que no tenemos una cara tan agradable. Mire que a veces a mucha gente como que le caemos mal. Yo soy una persona que no me gusta, no sonrío tan fácilmente. Pero a veces por mi manera de ser le caemos mal a la gente. Parece orgulloso, mire dónde está parado. Yo le digo, Señor, dame gracia, Padre, para caerle bien con esta cara que me has dado a todos. ¿O usted no le ha caído mal alguna vez a alguna persona? Y le dice, ¿y qué me mira usted? Y uno ni le está viendo. Y tenemos que amarlo, sí. La Biblia me dice que tengo que amarle. Y como me voy a presentar delante de Dios, así como quiero que Dios me perdone, yo tengo que perdonar a los demás. Ah, pues ya se hizo bobo usted. No, es que en la ley del talión dice ojo por ojo. Si alguien te mete una trompada, metele 2 vos si podés. En el reino de Dios dice, yo te he puesto para bendición, no para maldición. Y esa maldición que te tiran para ti, Dios la va a cambiar en bendición. Tú vas a bendecir. Yo voy a bendecir en el nombre de Jesús. No voy a desear mal para nadie. No voy a desear mal para nadie. Porque voy a dejar, dice el apóstol Pablo, en cuanto dependa de ti,
trata de estar en paz con todo el mundo. Aunque a veces nos cueste tragar a algunas personas, ¿no? Porque hay mucha hipocresía y doble moral en estos tiempos. Hay una doble moral, doble cara. Ay, qué linda se ve. Pero el otro yo le dice, como quisiera agarrarte del cuello. Y le molesta que usted prospere. Miren qué traje el que anda. Y yo en los meros chiringos que ando. No me puedo comprar ni un vestido. Y a usted le dice, ay, qué linda que se ve, hermanita, qué bien. Qué bien. Nos molesta la prosperidad de otros. Y que dice la Biblia, gozaos con los que se gozan, llorad con los que sufren. A eso Dios nos ha mandado, a cambiar de conducta. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros somos la sal y la luz del mundo. Nosotros tenemos que marcar la diferencia porque somos hombres y mujeres de palabra, de la palabra de Dios. Y aunque nos llamen torpes, mira, si usted no se aprovecha, otro se va a aprovechar. Y cuando se muere uno, ¿qué se lleva? Yo les pregunto a ustedes qué se van a llevar cuando se mueran. Ay, tengo un carro, pastor, usted viera cómo jala. Me encanta cómo jala, cómo sube montaña. Y se lo va a llevar. Y se lo va a llevar. Si ahora un pedacito así, hermano, 22,000 le dice. Y le vamos a poner una cosa ahí abajo, porque abajo vamos a enterrar a otro. ¿No se han fijado que ahora en los cementerios, los espacios, si solo cabe el ataúd? ¿Ah? En mi tiempo cuando era niño yo decía, ¿verdad? ¿Por qué no le dejan al hijo el reloj? Lo enterraban con saquito a la persona, con sus anillos, con su reloj y con su dentadura, con sus dientes de oro y todo. Hágalo ahora. Hágalo ahora. Entonces, ¿por qué? Porque no sabemos a veces cómo debemos de conducirnos. Por eso la palabra es lámpara en nuestros caminos. ¿Cómo me voy a conducir? ¿Qué dice la palabra? Entonces yo tengo que actuar conforme a lo que dice la palabra, al código de ética. Así debo de comportarme. No predicar una cosa y hacer otra cosa. Fíjense que ahora ser sabio, ser sencillo, es ser tonto. No, hombre, aprovechese, mire que son 4 años, asegure su futuro. ¿Cuál futuro? El futuro está en lo que tenemos seguro y lo que vamos a llevar es lo que tenemos en Dios. Amén. Esta vida es temporal, esta vida es pasajera. Los hombres te prometen y no te cumplen. A veces la gente se siente tan segura en las promesas que hacen. Le dice, mira, fíjate que por conveniencia no nos conviene que vos estés ahí, te vamos a mover un poco ahí. Ay, y como me habían prometido. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en los hombres. En el único que tú puedes confiar, en el único que yo puedo confiar, se llama Jehová de los ejércitos. Él es cumplidor de promesas. Todo lo que Él te promete lo cumplirá. Él sí lo hará. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Su propósito es hacer sabio al sencillo. La palabra de Dios su propósito es hacer sabio al sencillo. Sabio. Saber cómo actuar, qué decir, en qué momento hablar. Dice el Salmo 119, 130. Miren qué hermoso lo que dice Salmo 119, 130, que dice ahí. 1, 2, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Usted ha visto gente que lee la palabra cómo hablan? Con conocimiento. No hablan torpeces, hablan con sabiduría. Dice que la exposición de las palabras alumbra, hace entender a los simples. Hace entender a los simples.
El precepto de Dios es puro, que alumbra nuestros ojos y nos muestra el camino que debemos de transitar. Salmo 19:8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos de nuestra vida. La palabra nos despeja todas las inquietudes. La palabra tiene la suficiente capacidad para demostrarnos lo equivocado que estamos. Cuando escudriñamos la palabra y persistimos en nuestros conceptos humanos, la palabra es capaz, a través del Espíritu Santo, de demostrarnos lo equivocado que estamos. Entonces la palabra nos abre el espacio, nos hace ver las cosas como son, y eso es muy interesante. Su enseñanza es luz y camino de verdad. Su enseñanza es luz y camino de verdad. Dice Proverbios capítulo 6, verso 23: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de verdad, las reprensiones que te instruyen. La palabra trae conocimiento, la palabra trae sabiduría. Los preceptos de Dios nos corrige y nos hace comportar como es digno de una hija o de un hijo de Dios. Ese es el efecto que hace la palabra, que todos necesitamos y requerimos para el tiempo presente que vivimos. La palabra puede hacer un efecto extraordinario. Su enseñanza es luz. Uno dice: yo creí que esto era esto. La gente andaba investigando que por qué el mundo era redondo, y ya la palabra ya lo decía. Estaban diciendo que el hombre descendía del mono. ¿Y qué dice las Sagradas Escrituras? ¿Qué hizo la Trinidad? Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Somos diseños y somos creación de Dios. Amén. El siguiente aspecto, que es que la palabra de Dios permanece para siempre. Que la palabra de Dios permanece para siempre. Es lo que dice dice el profeta Isaías, en Isaías 40, en el verso 8. Es hermoso lo que dice, cuando alguien dice: mire, no, la palabra se va a acabar. La palabra profética de la palabra se va a acabar. Dice de la manera siguiente: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. No cambia. Es infalible. La palabra de Dios no cambia. Lo que cambiamos somos nosotros. Cuando cuestionamos y que le queremos dar interpretación humana a las Sagradas Escrituras. Por eso existe un montón de sectas religiosas alrededor del mundo. Porque la gente ha querido darle su propia interpretación a la palabra. Pero la palabra de Dios permanecerá por los siglos de los siglos. La palabra de Dios nos limpia. Dice Juan 15:3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos dice cómo debemos de comportarnos, cómo tratar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a los demás, con respeto hacia los demás. No con insulto a los demás, porque la palabra mora en nosotros. Por tanto, en nuestro corazón debe abundar la palabra de Dios. ¿Abunda la palabra de Dios en su corazón? Ojalá que sí. No solo el Salmo 23 y el Salmo 91. Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque somos miedosos. Sino la palabra toda debe de abundar en nuestro corazón. Romanos 10:8 dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. A veces hablamos de tantas cosas aquí, porque cada quien tiene una respuesta para arreglar los problemas del mundo. Cada uno de nosotros tiene su propia versión. Pero
que la palabra de Dios también abunde en nuestras vidas siempre, siempre. Concluyo en esta hora con lo siguiente: reafirmar la veracidad de la palabra, que tenemos la palabra profética más segura. Más segura. Sus hechos se han ido cumpliendo. Yo preguntaba a mi abuela cuando tenía 6 años: abuela, ¿qué es eso? Que se volverá nación contra nación, pueblo contra pueblo. Y ella me decía: va a llegar un momento, me dice, que no se van a tolerar los unos con los otros. Habrán bandos de unos y de otros y se agarrarán y se matarán. Pestes, me decía ella, hambre en el mundo. Ajá. ¿No se está dando eso hoy en día en el mundo? Todo se está dando. Tenemos la palabra profética que nos advierte lo que va a suceder. Bendito sea Dios que se arregló el problema de Siria con las cuestiones químicas. Miren, si no, el combustible se iba a disparar. Y le tengo una buena noticia: para que las que cocinan con querosén, 2 lempiras, va a bajar mañana. Para que no lo compren hoy, sino que mañana. Sí, va a bajar el combustible, va a bajar las gasolinas, va a bajar el querosén. Pero si ustedes vieron cuando dijeron que miren que vamos a atacar a Siria, se disparó el combustible. Entonces allá estornudan, a nosotros nos pega pulmonía. Entonces hay que tener sumo cuidado. Tenemos que estar más atentos entonces al consejo de la palabra. Tenemos que estar al consejo de la palabra y poner por obra sus preceptos para que nos vaya bien todos los días de nuestra vida. Y en ningún momento dudemos de la palabra de Dios. Como dijo el profeta Isaías 55:11: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiera y será prosperado en aquello para lo cual yo lo envié. Reafirmamos en esta hora la veracidad de la palabra de Dios. Esa palabra que es aliento al cansado, esa palabra que es fresca para el alma necesitada, esa palabra que es contundente a aquel que se acerca, al afligido, encontrará al Dios de esa Biblia, al Cristo de esa Biblia, que está dispuesto a ayudarnos para que las cargas sean más fáciles. Encontremos a Cristo. ¿Cómo lo encontraremos? A través de las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Él. Y viviremos una vida, aún en medio de circunstancias difíciles, con un poco de paz en el corazón, con Cristo en nuestras vidas. Padre, te exaltamos, te bendecimos y te damos gracias, tanto por los oyentes y los televidentes, por los hermanos que están aquí. Bendecimos sus vidas, Señor, proclamamos el bien y queremos agradecerte por ese legado tan hermoso que nos ha dado, como lo es la Sagrada Escritura. Tú eres sabio, Dios, y entendido, por eso dejaste tu palabra, para que ella fuera la brújula, Dios, que nos mostrara el camino que teníamos que transitar. Por eso, Dios, en esta mañana reafirmamos la veracidad de tu palabra y te agradecemos, Señor, porque tú siempre te adelantas a lo que nosotros podamos hacer. Y entendemos, Señor, que nunca fue de interpretación privada o individual, sino que pública. Y que tu palabra, Dios, es inspirada por el Espíritu Santo y que nos hace enmendar y corregir el camino de nuestras vidas. Por lo cual, oh Dios, en esta hora, si hay alguien, algún oyente televidente que aún no ha conocido a Jesús, que sea el momento oportuno para volverse al Dios de la Biblia. Si usted se siente insatisfecho hasta el día de hoy por su conducta, su comportamiento, su andar, es el tiempo de volverse a Dios. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Él te perdona de tus pecados y te muestra el camino que debes de transitar. Por lo cual es el tiempo de volvernos a Dios. Pero la decisión es suya. La palabra se ha expuesto. ¿Cómo reacciona usted en la palabra? Es su decisión. Por lo cual yo invito a los que están aquí, a los que me escuchan, a los que me ven, que una vez por todas digan: Señor, te necesito.
Yo haré una sencilla oración y el rumbo de su vida podrá cambiar. Su vida tendrá sentido de ser. Porque sin el Señor nuestra vida es como un barco sin rumbo. Jesús está acá para darte la vida. Si quieres hacer esta oración ahí donde estás, en tu sala, te encuentras deprimido, te encuentras agobiado, te sientes deprimido por cualquier situación, déjale al Señor que entre a tu corazón y haz esta oración conmigo. Tu familia está quebrada, has perdido tu empleo, te sientes angustiado, acércate al Señor y verás que tu vida cambiará. Haz esta oración conmigo. Si estás aquí en la radio, en la televisión, repite conmigo y di: Señor Jesús, yo conozco y reafirmo la veracidad de tu palabra, pero quiero conocerte, Dios. Quiero que tú vengas a ser el Señor y el Salvador de mi vida. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador. Te necesito, Dios. Te pongo la soberbia y altivez de espíritu y vengo a ti humildemente, reconociendo que tú eres el Señor, que tú puedes cambiar el transitar de mi vida en este mundo. Y he entendido que solo lo que tenemos en ti está seguro. Y solo lo que tenemos en ti es lo que vamos a llevar después que partamos de esta vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted hizo esta decisión, amigo oyente, televidente, qué bueno. Le felicitamos y le invitamos a enrolarse, a encaminar con Cristo Jesús. Te damos gracias. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Visítenos, Quinta Avenida entre 12 y 13 calles, Comayagüela, Honduras. Búsquenos www.cuadrangular.org. Escríbanos a contacto@cuadrangular.org o llámenos al 2220-1840 o 2220-1842 para mayor información. Y recuerden, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar.